Bueno. Entonces, tengo los procesos. No sé por qué hago un rectangulito para los procesos. Pero bueno, P0, P1, P2, P3, P4, P5. Entonces, bien, lo que digo es el 0, 1, 2, 3, estos serían el A-rank. Vamos a llamarlo que es el rank absoluto. 0, 1, 2. Y después nos definimos un R-rank, que es un rango relativo. Supongamos que el source es el 3. Bueno. Supongamos que el rango relativo, el que envía es el 3. Entonces, ¿qué podemos hacer? Definamos un rango relativo que es al 3 sea, para el 3 sea 0. Para el 3 sea 0, para el 4 sea 1, 2, 3, 4 y por supuesto cíclico, ¿no? 5, 6, 7. Entonces, en este R-rank, el que tiene que hacer el envío es el 0. Entonces simplemente hacemos la lógica que hicimos antes, nada más que en base al R-rank. Bueno, la fórmula para el R-rank es así. Es el R-rank. Y nos escribimos unas, por ejemplo acá, ¿no? Tenemos el A-rank, supongamos que tengo 4 procesos, sus rank absolutos, que es lo que me tira MPI rank, ¿no? Son 0, 1, 2, 3, y supongamos que el source es el 3. Entonces al 3 va a ser 0, y al 3, al A-rank 0 le corresponde R-rank, perdón, al A-rank 3 le corresponde R-rank 0 y cíclicamente al 0, 1, al 1, 2 y al 2, 3. Entonces todas las cuentas para hacer la distribución en árbol la voy a basar en el R-rank. Me escribo, es conveniente escribirse una funcioncita absoluto to relative y relative to absolute, y las formulitas son estas, ¿no? El relativo versus en función del absoluto es el absoluto menos la fuente módulo size. Módulo es el resto de dividir el valor por el tamaño. Ojo acá, no hay que usar el porciento. El porciento, el operador porciento de C++ y de C son el resto, pero no exactamente el módulo, ¿no? Para valores negativos difiere. Entonces conviene definirse una... Yo siempre tengo por ahí definida una función módulo, que es esta que está acá. Módulo de X A es X% A, pero para valores negativos hay que sumarle A. Bueno, no importa, mírenlo. Pero básicamente módulo de... Si ustedes hacen, qué sé yo, menos 5... Si ustedes hacen menos 5 por 104, eso les va a dar, si no me equivoco, menos 1. Porque básicamente el porciento lo que hace es hacer el porciento del valor absoluto y después darle el signo del valor original. O sea, 5 por 104 es 1, y entonces menos 5 por 104 es menos 1. Si no recuerdo mal, hace esto. Y nosotros lo que queremos como módulo es siempre módulo
de XA tiene que ser un valor que esté entre 0 y A menos 1, ¿no? Rango abierto 0A. Y, bueno, la forma de hacerlo es, bueno, en fin, ahí la funcioncita que tienen ustedes ahí. Con esta función lo tienen. Acá está explicado. Y bueno, entonces cuando lo quieren hacer, el envío en forma de árbol con source que no sea 0, lo que tienen que hacer es, bueno, cada uno calcularse su rango relativo, el R-rank. Primero te calculás con MPI-rank, te calculás el rango absoluto, que sería este MyRank, ¿no? Y a partir de eso te calculás tu rango relativo R-rank. A partir de ahí haces todas las cuentas, todo el pseudocódigo este que está acá. Es el mismo de antes. En base a, cuando comparás, siempre comparás el rango relativo, no el absoluto, para saber cuál sos vos y cómo ir refinando. ¿Se acuerdan? En todas estas operaciones siempre va el rango relativo, no el absoluto. Pero después, cuando vas a mandar o recibir, tenés que usar el absoluto. O sea que acá cuando le vas a mandar a middle, este middle, que por lo tanto, como toda la lógica que está acá es un rango relativo, lo tenés que convertir a absoluto, con R-A. Y lo mismo para recibir, etc. Piensen un cachito, es la forma que se me ocurrió más simple. Esto también se podría hacer con el broadcast lineal. Lo mismo también serviría. Nada más que como el broadcast lineal es simple, basta con hacer con un if, etcétera, no hay demasiada historia. Pero para el que en árbol, no sé, si se le ocurre alguna otra forma, hágala. Bien. Bueno, sigamos. Acá hay un ejemplito muy simple que es cálculo de pi para un ejemplo de reducción. Vieron que calcular pi sin usar funciones trascendentales como arco tangente, coseno, arco coseno, etcétera, bueno, es un desafío que muchas veces la gente se propone. Siempre se usa como ejemplo, ¿no? Hay desafíos de ver quién calcula más dígitos de pi. El tipo que creo que el que más calculó como 1 terabyte de dígitos de pi. Es el tipo que lo hizo, es el mismo que es el autor de FFmpeg, la librería FFmpeg. No, perdón. Sí, espera, ahora estoy confundido si es FFmpeg o la FFT, la FFTW, Fast Fourier, la transformada rápida de Fourier, la librería Fast Fourier Transform in the West, FFTW, que es la que usamos todos en Linux, ¿no? Ahora no me acuerdo cuál de los dos es, y no me acuerdo si no son los dos el mismo. Bueno, la cosa es que el tipo calculó, es uno de los que más dígitos ha calculado, solamente por gusto, ¿no? Ustedes saben que pi, como es un número trascendental, sus números, sus dígitos, si ustedes calculan los dígitos de un número racional, como por ejemplo, qué sé yo, un tercio, es periódico, así que no hay información ahí, digamos, ¿no? Son todos 0.33333. Y si calculan el de cualquier número racional, es una fracción que se repite, por lo tanto, de nuevo, ahí no hay, la información que tiene es finita. En cambio, en el caso de un número trascendental, es como si los dígitos fueran una secuencia aleatoria. Por lo tanto, es como que hay infinita información. De hecho, si uno busca en los dígitos de pi, bueno, y si los tradujeras, si con los dígitos de pi de alguna forma los tradujeras a letras, ahí encontrarías, si avanzás suficientemente en los dígitos de pi, ahí encontrarías todo. Encontrarías, qué sé yo, tu partida de nacimiento, cualquier cosa.
el Quijote, no sé, el Martín Fierro, todo está ahí. En los dígitos de pi está todo. Bueno, pi no tiene nada mágico, cualquier número trascendente, ¿no es cierto? También es cualquier número trascendente. Bien. La cosa es que es un desafío que muchas veces uno se propone, ¿no? Una forma de calcularlo sin usar funciones trascendentales es la siguiente, es por integración. Después vamos a ver otra que es de tipo Monte Carlo, que es tirando números aleatorios, ¿no? Pero esta es por integración. ¿Cuál es la base? Decir que, bueno, tangente de pi sobre 4, o sea, de 45 grados, es 1, ¿no? Entonces, arco tangente de 1 es pi sobre 4. La derivada de arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado, que ahí está el chiste, que es una función algebraica, no es trascendental. No involucra funciones trascendentales, solo usa productos y las operaciones elementales. Entonces, podemos decir que pi sobre 4 es la integral desde 0 hasta 1 de esta función, de la derivada del arco tangente, que es 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, integrando esto por Simpson o cualquier método, en realidad el que vamos a usar es más básico que el de Simpson, no me acuerdo cómo se llama, regla del punto medio, que es dividir el intervalo de integración en n partes, o sea, divido 0,1, que es el intervalo de integración, en n partes, y entonces cada procesador va a calcular la suma de los... lo divido el intervalo en n partes y aproximo la curva en ese intervalito por un rectángulo cuya altura sea el valor de la función integrando en el punto medio, ¿no? Entonces, bueno, claro, el chiste es que para hacerlo en paralelo y tener una cierta ganancia, ¿qué tengo que hacer? Que los cálculos se distribuyan entre los diferentes procesadores. Bueno, ahí hay una historia que se plantea en general, cada vez que hago paralelismo, que es cómo dividir las tareas entre los procesadores. Cómo particionar el problema en los diferentes procesadores. Bien, en este caso podríamos usar n estrategias. Una es por, qué sé yo, agarrar, si tengo 1.000.000 de rectangulitos y 10 procesadores, bueno, poner los 100.000 primeros en uno, los 100.000 segundos en otro procesador y así siguiendo. Esa sería una división, una partición en forma conjunta, digamos. Todos los rectángulos del mismo procesador todos los rectángulos procesados por el mismo procesador están uno al lado del otro. Bueno, acá no, vamos a hacer lo que se llama una estrategia interlaced, entrelazada. ¿Qué quiere decir? Que le llaman entrelazada o también round robin. Round robin es como cuando uno reparte las cartas. Una para vos, una para vos, una para vos, y así siguiendo. Entonces acá si tenemos tres procesos, procesador 0, proceso 1 y proceso 2, entonces el azul va a tomar todos los rectángulos, diríamos, si a cada rectángulo le adjudicáramos un entero en base 0, serían los rectángulos cuyo índice es divisible por 3. Los verdes toman los divisibles por 3 más 1 y los cian divisibles, que por el procesador 2, divisible por 3 más 2. También decimos el intervalo, el índice, para el procesador 0, el índice es congruente con 0 módulo 3. El verde es congruente con 1 módulo 3 y el cian sería congruente con 2 módulo 3. Congruente con quiere decir el resto de dividir por. Bien. Entonces, el pseudocódigo sería así. Bueno, primero una inicialización, hago el MP con rank, MP con size, tengo el rank y el size. Bueno, por empezar, eso es un pequeño detalle de dónde sacar el número de intervalos. Yo sé que tengo que tener entre 0 y 1, pero ¿cuántos intervalos voy a usar? Bueno,
Por ejemplo, acá podemos decir que lo entre por consola. Pero acuérdense, cuando un dato se entra por consola, entonces lo más conveniente es que lo lea el máster y lo broadcastea a los otros, ¿no? Entonces acá el máster lee el número de intervalos y lo broadcastea a todos los otros. Bueno, cuando vamos a parar, como señal de parar, el usuario cuando quiere parar pasa número de intervalos 0. Entonces, si n igual a 0, break. Y todo esto hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado con la lógica, porque este break tiene que estar después del broadcast. Porque si no, si el rank igual a 0, lee 0 y para, bueno, los otros se quedan esperando. Van a quedar, cuando yo postee el broadcast, los otros se van a quedar esperando, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, fíjense, cuando yo tengo un criterio de detención, ese criterio de detención, si yo voy a parar mi programa, el criterio con el cual voy a parar mi programa tiene que ser uniforme en todos los procesos, ¿no? De alguna forma me tengo que garantizar de que todos paren. Por ejemplo, supongamos que yo estuviera buscando algo, todos tienen un arreglo y tienen que buscar algo adentro de ese arreglo. Y cuando lo encuentro, tengo que reportarlo y parar. Bueno, el que lo encuentra tiene que reportarlo y hacerle un broadcast de alguna forma, avisarle a todos los otros que lo encontró. Y ahí todos paran. ¿Se entiende? Ahí también cuando uno quiere parar o cada vez que va a tomar una decisión o algo, hay que acordarse de broadcastearlo a los otros y después hacer la operación. Bien, después, compute myPi es mi contribución local a pi, que sería la suma de los rectangulitos que me corresponden a mí. Después hacemos una reducción de myPi a pi, o sea, sumo todos los valores. Acá es donde entra la llamada colectiva de reducción. Cada uno hizo su contribución. Bueno, ahora hay que sumarlas todas. Para hacer la suma de todos los valores usamos el MPI reduce. Entonces ahí el master reporta el valor obtenido y el error, y bueno, eventualmente sigue el lazo a otro nuevo n. Este lazo es que el usuario va entrando diferentes n's y ahí vamos viendo el resultado de pi y su error para diferentes n's, para ver cómo converge. Una cosa así. Bueno, este es el código completo. Este ejemplo viene con MPI. Es el ejemplo que está en los libros de MPI originales y viene con MPI. Por eso me pareció interesante hacerlo, ¿no? Creo que en el original viene en Fortran, yo lo traduje a C++. Bien, entonces acá tenemos la función que es la que vamos a integrar, que es double de x4 dividido 1 más x cuadrado. Claro, bueno, en realidad acá en vez de decir que pi sobre 4 es esta integral, pasamos el 4 para aquel lado y lo ponemos en el integrando, ¿no? Entonces acá tenemos la función en una línea, la función que dado un x me da el integrando. Estoy en el main, hago el init, hago el mpicomrank, mpicomsize. El valor absoluto, el valor exacto es pi igual a 4 por arco tangente de 1.0. Bueno, acá esto en realidad en el header math.h o cmath para C++ está declarada la variable m mayúscula guión pi. En C, C++, en el header math.h en C o cmath en C++, tenés la variable mpi, macro mpi, que te da, donde está guardado el pi con doble precisión. Bien, entonces una vez que tenemos pi, entonces entramos en este lazo infinito. Tenemos la variable n, que es el número de intervalos que voy a usar, y entonces en el server imprimo por pantalla entre el número de intervalos y lo leo, ¿no? Acá está hecho con las rutinas de C, bueno, se podría hacer también, por supuesto, con cout, cin, etc., ¿no? Bien, una vez que salgo de este if, ¿qué tengo? Tengo el valor de n, pero leído en el server,
en el máster. Ahora se lo tengo que mandar a todos los otros. Bueno, ¿qué hago? Lo más fácil es usar un broadcast. MPI broadcast, el buffer, que acuérdense, en este caso no es un buffer, es una variable, pero la forma de castear, entre comillas, convertir una variable a un buffer es tomar la dirección y decir que tiene longitud 1, ¿no? Bien, entonces broadcasteamos el valor de n a todos los otros. Entonces, acá paramos. ¿Cuándo paramos? Si el n es menor que 0. Entonces acá, si n es menor que 0, break. Pero claro, hay que garantizarse que ese n tenga el mismo valor en todos. Porque si no, algunos van a parar y otros no van a parar, lo cual va a producir un error, ¿no? Entonces acá tenemos que estar justamente, if n menor que 0, break, tiene que estar exactamente después, perdón, tiene que estar después del broadcast, ¿eh? Para asegurarse que todos tienen el mismo criterio de detención. Bueno, y acá las cuentas, que son una pavadita, ¿eh? Me calculo el ancho del intervalo, que es 1 sobre n. Acuérdense en C++, si yo hiciera acá 1 sobre n helado, si yo hiciera UH igual a 1 sobre n, sería división entera de C y me daría 0, ¿no? Entonces, para eso hay que castear el n a un double, ¿eh? Double de n, entonces ahí tenemos el h. Sum va a ser la contribución, la suma de todos los valores de las la suma de las contribuciones de cada rectángulo, ¿no? Entonces, lo voy a hacer entrelazado, entonces, ¿qué digo? For int i igual a myRank más 1, myRank más 1, i menor o igual que n, i más igual size. O sea que i empieza en myRank más 1 y así se va incrementando de a n para recorrerlo en forma entrelazada. Bien. El X es el X del centro del intervalo. O sea que para el primero, debería dar h sobre 2. Y entonces, bueno, acá cuando estamos en myRank igual a 0, y para myRank igual a 0, arranco con i igual a 1, y acá estoy poniendo entonces double de i, que es 1, menos un medio por h, ¿eh? Y cada vez que voy avanzando se incrementa en size por h. Bueno, una vez que tengo el x, para cada x me calculo el f de x, que es el integrando, y lo voy acumulando en sum. Cuando salgo de este lazo, sum contiene la suma de todos los valores en los puntos medios de los rectángulos. Bueno, si a eso lo multiplico por h, me da mi contribución pi. Mi contribución a pi. Bien, ahora tengo que sumar todos estos pi en pi, en lo que el valor calculado de pi, el valor calculado numéricamente de pi. Tengo pi analítico, que lo calculé acá, y ahora voy a querer el pi calculado numéricamente. Para eso entonces acá hago el reduce de pi a pi. Bien. Por otro lado, bueno, por otro lado, acá tiro cuando lo voy reportando dentro del lazo hasta infinito, para este valor de n, una vez que hice eso, reporto el valor de pi y el valor absoluto de el valor de pi que calculé con el pi analítico. Por otro lado, fíjense que la ventaja entre comillas, de haberlo hecho así entrelazado,
es que en realidad, fíjense, si yo aproximara fíjense que si yo aproximara, acá estoy con 6 igual a 3, ¿no? Pero fíjense, yo podría eh, yo podría, fíjense, el valor del área del rectangulito azul es 1/3 del volumen de este rectángulo rojo que estoy marcando acá. El siguiente también es 1/3 del rectángulo rojo que está acá. Y así siguiendo, ¿no es cierto? O sea que si yo hago 3 veces la suma del área de los rectangulitos azules, también me aproximo a pi. Bueno, me aproximo a pi con menor precisión, va a ser orden h en vez de orden h cuadrado, pero me voy a aproximar a pi. Entonces acá, si yo hago el cálculo de pi, si voy, una vez que hice la suma acá, si agarro mypi y lo multiplico por 6, también tengo una aproximación a pi. De menor orden, por supuesto. Va a ser, la convergencia va a ser orden h en vez de h cuadrado. Pero si hago esto, me da una contribución a pi. Entonces le puedo calcular el error de esa aproximación. En cada proceso voy a tener un error. Para reportar cuál es el error de cada una de estas aproximaciones locales a pi, ¿qué puedo tomar? Bueno, el máximo de ellas. Entonces ahí hago una reducción de todos esos errores locales, myError, a error, que es el máximo de los errores en cada proceso. Bueno, este ejemplo un poquitito tirado a los pelos, pero es una primera sugerencia para la llamada colectiva de reduce. Bueno, veamos algunas cositas ahora ya teóricas, concepto, lo que es lo que se llama escalabilidad. Vamos a ver un poquito qué es lo que se llama escalabilidad. Entonces dice, sea T1 el tiempo de cálculo en un solo procesador. Asumamos por ahora que todos los procesadores son iguales. Y sea Tn el tiempo en n procesadores. El factor de ganancia, o speedup, es, para cuando hago cálculo paralelo, es el tiempo en 1 dividido el tiempo en n. El tiempo en n, supuestamente tiene que ser menor. O sea que el speedup siempre tiene que ser un número mayor que 1. Bien. Yo hago cálculo paralelo porque me da un speedup, me da una aceleración. En el mejor de los casos, el tiempo se reduce en un factor n. Es decir, que siempre el tiempo en n procesadores va a ser mayor que el teórico, que sería el tiempo en 1 dividido n. Entonces, el speedup, que es igual a T1 dividido Tn, es menor que el speedup teórico, que es T1, que se obtiene cuando el tiempo es T1 sobre n. En ese caso el speedup teórico máximo me daría T1 dividido T1 sobre n, n. O sea que el speedup teórico máximo es n. A ese le llamamos el SN asterisco, el speedup teórico máximo.
Y entonces ahí se define la eficiencia, que es el speedup obtenido dividido el speedup teórico máximo. Este número siempre es un número menor que 1, porque el speedup teórico es el máximo. Bien. Entonces, cuando digo que tengo una eficiencia del 90%, quiere decir que básicamente lo que estoy diciendo es que el tiempo que obtuve es el tiempo teórico es 0.9 del tiempo teórico que obtuve. Bien, eso es lo más básico. Vamos a verlo un poquito más en detalle esto. Vamos ahora entonces a decir que tenemos una cierta cantidad de tareas elementales W. W es un número entero que representa la cantidad total de W de Word, que es la cantidad total de tareas que tengo que realizar. En el caso de los rectangulitos sería el número de rectangulitos que voy a usar. Si los requerimientos de cálculo son exactamente iguales para todas las tareas y si distribuimos las W tareas en forma exactamente igual en los N procesadores, entonces el número de tareas WI que voy a tener en cada procesador es el número de tareas totales dividido el número de procesos. Y si todos los procesos, todas las unidades de procesamiento tienen la misma velocidad, o sea, procesan tareas a la misma tasa por unidad de tiempo, el tiempo en cada proceso, el TI, el tiempo que va a tardar el proceso I en procesar la cantidad de tareas WI, va a ser WI dividido S. WI es la cantidad de tareas que va a procesar el procesador I. Y S la cantidad de tareas que procesa por segundo. Entonces, si divido WI dividido S, me da la cantidad, el tiempo que va a tardar el procesador I en hacer sus tareas. Bien. Asumiendo que entonces que divido las tareas en forma completamente uniforme, bueno, a su vez esto asumiría que el número de tareas es un múltiplo del size, del número de procesadores, ¿no? El número de procesos. Pero bueno, o asumimos que es un múltiplo o asumimos que el número de tareas es tan grande que más o menos 1 al dividir en el número de procesos nos afecta, ¿no? Bien. Entonces, si tenemos que eso, ¿no? Que dividí el número de tareas en forma uniforme entre todos los procesos, ya sea porque es un múltiplo o ya sea porque la diferencia de más o menos 1 es relevante. Y entonces los WI son todos iguales. Y si las velocidades de procesamiento son todas iguales, bueno, todos los procesos terminan al mismo tiempo, ¿no? Bueno, si no terminaran todos al mismo tiempo, ¿qué tendría que tomar yo como tiempo de todo el sistema, de todo el cálculo? Bueno, el máximo de ellos, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Una vez que hice las cuentas, una vez que en mi programa, pero volvamos al programa de los rectangulitos, una vez que hice todas las cuentas en mi proceso, tengo una barrera implícita que es la reducción. O sea que si, supongamos, los distribuí mal o uno es más rápido o lo que sea, algunos van a terminar antes, otros van a terminar después, pero los que terminan antes se tienen que quedar esperando a los que terminan después. Y una vez que están todos, llegaron al reduce, que actúa como una barrera, ahí recién todos intercambian los valores, se junta todo en el procesador 0 y se reporta. Entonces, ¿qué tendría que tomar yo cuando tengo tiempos que son desiguales? ¿Qué tengo que tomar como tiempo de todo el cálculo? El máximo de los TI, ¿no? Bien, en este caso son todos iguales, o sea que el máximo es lo mismo que cualquiera de ellos, que es la cantidad de trabajo, que es W dividido N, dividido la velocidad de procesamiento. ¿Está? Además estamos asumiendo que no hay comunicación. Mientras que si yo hubiera usado un solo procesador, el tiempo en un procesador sería la cantidad total de tareas dividido la velocidad de procesamiento. Entonces el speedup
que es el T1 dividido Tn, el tiempo en un procesador es W dividido S, y el tiempo en N procesadores es W dividido, ¿se acuerdan que era W dividido, que la cantidad de tarea era W dividido N, y eso dividido S, que es la velocidad de procesamiento. Entonces, todo esto a la cuenta me da, bueno, estamos repitiendo, es una perogrullada, estamos haciendo lo mismo, ¿no? O sea, estamos haciendo una cuentita para demostrar esto, que ya dijimos, que es el speedup teórico máximo, es N. Bien. Gráficamente esto sería así, ¿eh? El eje horizontal es el tiempo, acá arriba tengo lo que pasa cuando es secuencial, abajo tengo lo que pasa cuando estoy en paralelo. Tengo varios procesadores, todos iguales. Digamos que si medido en megaflops, en realidad habría que medirlo en la cantidad de tareas que procesa por segundo. Pero bueno, pensemos que las tareas son una sola operación. Entonces lo medimos en flops, 40 megaflops. Entonces, si lo hago en secuencial, tengo un solo proceso que es el procesador 0, arranca y después de un cierto tiempo termina. Toda esta franja verde, cuando la barra está en verde, voy a pensar que está procesando. Si ahora lo hago en paralelo, en 4 procesos, y distribuyo la carga, o sea, la cantidad de tareas a hacer uniformemente, o sea, todas iguales en todos los procesos, bueno, cada uno ahora va a tener un cuarto de la tarea para realizar, todos tienen la misma velocidad, todos arrancan, terminan al mismo tiempo, y tengo esto que está acá. Y por lo tanto, el tiempo que voy a tardar es un cuarto de lo que tendría si lo hago en secuencial. Ahora, si el tiempo de comunicación no es despreciable, entonces el tiempo en N procesadores es el tiempo de cálculo más el tiempo de comunicación. Una vez que llegué a hacer el cálculo, tengo que transmitir. En el caso de los rectangulitos del pi es muy poco, porque es prácticamente solo tienen que transmitirse, intercambiarse un doble entre ellos. Eventualmente con esto de lineal o con la cascada, lo que sea, pero hay que transmitir un doble. Pero bueno, tengámoslo en cuenta. Bien. Entonces ahora el speedup es el tiempo en un procesador, que es W dividido S, ahí no hay comunicación porque es en un solo procesador, y en N procesadores, que es esta cuenta que estaba acá, W dividido SN, que sería el tiempo de procesamiento nomás, más la comunicación. Entonces ahora, fíjense, si la eficiencia, acuérdense que era el speedup dividido el N, dividido el speedup obtenido dividido el speedup teórico. O sea, esto que está acá dividido N, que era el speedup teórico, ¿no? Entonces el N lo paso multiplicando en los dos miembros del denominador y me queda esto que está arriba, W dividido S dividido W dividido S más N veces el tiempo de comunicación. Y esta expresión que está acá es muy, ¿cómo podríamos decir? Muy intuitiva y simple. Me dice que la eficiencia de mi paralelismo, fíjense que lo de arriba, W dividido S, es el tiempo total de cálculo. Es la longitud de la barra verde. O, si lo hago en paralelo, la suma de los pedacitos verdes. Que en realidad siempre debería ser igual, ya sea en paralelo o en secuencial. Yo tengo una cierta cantidad de tareas para hacer, esas cantidades de tareas las proceso en forma independiente en cada procesador, o cuando lo hago en secuencial en uno solo, y después lo que sí que tengo que sincronizar y comunicar. Pero el trabajo es el mismo en todos, o lo hago en uno solo o lo dividí en 4. Pero digamos, el área verde acá arriba, en secuencial, es lo mismo que la suma de las áreas verdes de acá abajo.
porque la misma tarea dividida en n veces. Entonces acá tengo, la eficiencia me da que es el tiempo total de cómputo, la suma de las partes verdes, dividido la suma de las partes verdes más el tiempo de comunicación. Fíjense que el tiempo de comunicación es lo que tarda cada uno en mandar y recibir, que bueno, supuestamente en este caso es un solo dato, por lo tanto va a ser medio una latencia, pero entre todos consumen en cada uno hay un tiempo de comunicación. Entonces el tiempo total de comunicación es la cantidad de procesadores por el tiempo de comunicación. O sea que esto es el tiempo total de comunicación. Bueno, acá lo vemos, tal vez habría que haber mostrado primero esto. Acá lo tenemos. Entonces dividimos lo que hay que hacer en las partecitas verdes, que son todas iguales, y después tenemos la parte de comunicación, que es este pedacito rojo, que está acá, y que es en este caso asumimos que es el mismo en todo. Entonces lo que me dice la fórmula esta de acá arriba, que está bastante bueno, es que la eficiencia de paralelización es de todo el tiempo que tardó mi cálculo, es la relación entre la parte verde, que es la útil, digamos, en la cual estoy haciendo cálculo, sobre la total, que incluye útil y no útil. En este caso, lo no útil es la parte roja, que es la comunicación. Entonces, gráficamente es bastante interesante, ¿no? Yo tengo, si me muestran un gráfico así, con barras, y me ponen en verde la parte que se está calculando y en rojo la parte que se está ya sea sincronizando, esperando o lo que sea, o comunicando, bueno, eso es malo. Lo bueno es cuando está calculando, lo malo es cuando no está calculando. Y la eficiencia es, en todo ese gráfico, la relación entre lo verde, lo útil, dividido el total. Bien. Y ahora entonces la definición de escalabilidad fuerte. Decimos que una implementación paralela es escalable si podemos mantener la eficiencia eta por encima de un valor umbral eta techo al hacer crecer el número de procesadores a infinito. Yo tengo este grafiquito de acá, tengo el número de procesadores para una cierta trabajo que tengo que hacer, lo voy haciendo en N procesadores, primero en 1, en 2, en 3 y así. Y claro, a medida que voy aumentando el número de procesos, cada vez tengo que hacer más sincronización, comunicación, etc. Por lo tanto, la eficiencia va a ir bajando. De hecho, cuando tengo un solo procesador, ya sé que la eficiencia es 1, por definición. A partir de ahí, y sabemos que siempre es menor que 1, bueno, lo que ocurre en realidad en la práctica es que siempre va bajando. Bueno, la implementación es escalable si a pesar de que va bajando, se mantiene por encima de una eficiencia umbral eta techo. ¿Qué sé yo? Que puede ser lo que sea, puede ser el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, que si yo agarré mi tarea, la mandé en paralelo, y si obtengo una eficiencia del 50%, quiere decir que en realidad el tiempo esperado que yo tendría si el paralelismo fuera perfecto, bueno, si la eficiencia es 50%, va a tardar el doble. Pero bueno, mientras se mantenga dentro del 50%, por arriba del 50%, yo voy incrementando el número de procesos, incremento, me voy a una supercomputadora re grande que tiene cientos de miles de procesadores y sigo manteniendo el 50% de eficiencia. Eso es escalable. Si la eficiencia tiende a 0, llega un momento de que a pesar de que yo aumento el número de máquinas, no gano nada, porque y mi speedup se satura. Y entonces, si yo paso de 10.000 procesos a 20.000 procesos, en realidad no gano nada en tiempo y estoy usando el doble de máquinas, con lo cual los otros usuarios no pueden calcular, ¿no? Entonces, esa es la historia de la escalabilidad. En general, en todos
En las supercomputadoras grandes, en los centros de cómputo grandes, cuando yo me presento y digo que lo voy a usar, lo primero que me van a preguntar es, ¿tu aplicación es escalable? Y yo tengo que hacer demostraciones, correr cosas y demostrarle que es escalable, porque si no, en el fondo lo que voy a hacer es estar pidiendo tiempo de cálculo que me lo van a dar, pero yo lo estoy usando al cohete, ¿no es cierto? En el caso del ejemplo del cálculo de pi, fíjense que esto jamás va a poder, con esa definición, jamás va a poder ser escalable. ¿Por qué? Porque yo a medida que voy aumentando el número de procesos, la franjita verde cada vez se hace más chiquita y la roja o se mantiene constante o aumenta. Con lo cual, la relación entre lo verde y el total seguramente que va a ir tendiendo a cero. Pero está bien, es decir, esta definición de escalabilidad, por eso se le llama escalabilidad fuerte, es agarrar un problema de un tamaño dado, por ejemplo, el problema de cálculo de pi, con 1.000.000 de rectangulitos, e ir aumentando el número de procesos indefinidamente, manteniendo el tamaño del problema, manteniendo el mismo número en este caso, el mismo número de rectangulitos. Claro, imagínense, con 1.000.000 de rectangulitos, si estoy en 10 procesos, bueno, cada uno tiene 100.000 y los tiempos de comunicación, etcétera, van a ser pequeños comparativamente. Pero si ahora me voy a 1.000.000 de procesos, suponete que voy a llevar ese problema tan simple a una supercomputadora con 1.000.000 de procesos, cada proceso va a ser un solo cálculo de un solo rectangulito. Y bueno, y después tiene la comunicación. Así que obviamente que la comunicación va a ser muy importante con respecto al cálculo. O sea que prácticamente no existe ningún algoritmo que pueda realmente ser escalable con el criterio de escalabilidad fuerte. Entonces de ahí surge el concepto de escalabilidad débil. Escalabilidad débil quiere decir que, de nuevo, es lo mismo, que puedo mantener acotada la eficiencia por arriba de un cierto umbral, techo, mientras que, pero cuando a medida que voy aumentando el número de procesos, también aumento el tamaño del problema. Fíjense que en este caso, si yo incrementara W, la cantidad de rectángulos proporcionalmente al número de procesos, por ejemplo, digo, mantengo que en cada proceso siempre hago 100.000 rectángulos. Entonces, cuando estoy en 10 procesos, tengo un total de 1.000.000 de rectángulos, 100.000 para cada uno. Cuando me voy a 100 procesos, uso 10 millones de rectángulos, que también equivale a 100.000 rectángulos para cada proceso. La cantidad de tareas para hacer por proceso es siempre la misma. Entonces, formalmente lo que diríamos es la cantidad total de tareas es el número de procesos por una constante, que la vamos a llamar W techito. Cuando reemplazamos esto en la fórmula de eficiencia, ¿se acuerdan la que teníamos acá? Esta que está acá, pero ahora W es proporcional al número de procesos. Entonces acá tengo n por el W techito, que es la cantidad de tareas por proceso, dividido S, lo mismo acá, y acá la comunicación. Bueno, fíjense que las n se calculan y efectivamente la eficiencia es una constante, que no es 1, y fíjense, es menor que 1, ¿no? Porque es lo de arriba, W dividido S, dividido W dividido S más la tiempo de comunicación. O sea, es menor que 1, pero la eficiencia se mantiene por arriba de eso a medida que voy haciendo tender el número de tareas a infinito. A eso se le dice a veces que escalabilidad fuerte, perdón, escalabilidad débil, o también hay un término medio un poquito más, más fancy, que es escalable
límite termodinámico. Bueno, un poquito largo de explicar por qué ese nombre, ¿no? Básicamente quiere decir que podemos resolver problemas cada vez más grandes en el mismo intervalo de tiempo, ¿eh? Y eso en la práctica es bastante interesante, porque lo que ocurre, la gente piensa que agarra un problema, qué sé yo, nosotros, ¿no? Los de mecánica computacional, que agarramos un problema con una malla, con una cierta cantidad de celdas, y lo corremos en un nodo, y lo empezamos a correr con más y más y más y más nodos. Y bueno, muchas veces pasa que si la aplicación por alguna razón no escalea bien, el speed up que voy logrando llega un momento que se satura y no avanza más. ¿Por qué? Porque no es escalable y la eficiencia tiende a cero. Por eso, normalmente lo que uno pide es que la escalabilidad sea débil, es decir, que mi programa corre bien con 1.000.000 de celdas en un nodo. Bueno, si ahora me voy y puedo usar 10 nodos, claro, si corro el mismo problema, capaz que no escalea bien, porque ya ahora, para el mismo problema, 10 nodos son muchos nodos. Entonces, probablemente lo que sí me sirve es para correr un problema más grande en 10 nodos. ¿Tá? Bueno, vamos a ver otro ejemplito. El ejemplo del teorema de los números primos. ¿Qué es el teorema de los números primos? Bueno, el PNT, el Prime Number Theorem, dice que la cantidad de primos, hay una función que se llama pi de x, que es la cantidad de números primos menores que x. Bueno, lo que dice el teorema de los números primos es que pi de x se aproxima a x dividido el logaritmo de x para x suficientemente grande. Quiere decir que si yo calculara para cada x la cantidad de primos menores que x y me hago esta cuenta que está acá, bueno, y si ahora grafico este miembro izquierdo dividido el miembro derecho, lo grafico, eso debería tender a 1. Y acá lo vemos para 2 millones, 4 millones, 6 millones, 10 millones, así de enteros, ¿no? Pi de x es la cantidad de primos. Bueno, ¿cómo empezar? Una funcioncita para chequear si un número n es primo. Bueno, lo dividimos lo primero que uno pensaría es lo divido desde 2 hasta n-1, y si encuentro, o sea, si tiene un divisor, ese divisor tiene que ser menor que el número. Entonces pruebo con todos los números desde 2 hasta n-1, y si encuentro alguno que lo divida en forma exacta, no es primo, y si no encuentro ninguno es porque es primo. Bueno, en realidad se puede demostrar que no hace falta llegar hasta n-1, sino que basta con llegar a raíz cuadrada de n. Entonces, la funcioncita es primo, es una funcioncita que es un predicado, toma un n y me devuelve un valor lógico, en este caso es un entero, pero en realidad es un valor lógico, 0, 1, que dice, bueno, por empezar, si el número es menor que 2, no es primo. Por definición, el 1 no es primo, ¿no? No, por definición, sí, por convención, el número 1 no es primo. Bien. Y entonces ahora me calculo el límite hasta donde tengo que ir, que es m igual a la raíz cuadrada de n, convertido a un int para que me dé el floor, el piso de eso. Y entonces ahora for int j igual a 2, j menor o igual que m, j más, si el resto de dividir a n por j es 0, quiere decir que es divisible por ese j, y entonces retorno 0, no es primo.
Si salgo de este lazo es porque revisé todos los posibles divisores y no encontré ninguno, por lo tanto retorno 1, es primo, ¿no? Bueno, ¿qué costo computacional tiene esto? Bueno, es muy variable, ¿no? Por ejemplo, si me pasan un número que es par, en la primera división divido por 2, cuando pruebo con el primer posible divisor, que es 2, ya veo que es divisible por 2, por lo tanto no es primo y retorno 0. Mientras que si me dan un primo muy, muy grandote, tengo que llegar hasta raíz del primo, hasta raíz de n, para darme cuenta de que es primo. Bien, o sea que está bueno porque fíjense que o sea, ahora fíjense, ¿no? Yo quiero calcular la función esta pi de x para un número muy grande, x 1.000.000. Quiere decir que tengo que revisar todos los enteros desde 1 hasta 1.000.000 y ver cuántos de ellos son primos, contar cuántos de ellos son primos. Para eso tengo que aplicarle el isPrime a cada uno de ellos. Pero supongamos que ahora lo quiero hacer en paralelo. No está del todo bueno si distribuyo así nomás todas esas, todos los valores, todos los posibles, todos los candidatos, los números que voy a chequear por primalidad, si los distribuyo así nomás entre todos. Porque los chiquititos van a tardar menos y los más grandes números van a tardar más. Y además entre ellos es bastante ruidoso, porque los pares enseguida detecto que no son primos, los múltiplos de 3 también, y bueno, a medida de que cada vez tienen divisores más y más grandes, cada vez le va a costar más. Quiere decir que es prácticamente una cosa muy, muy aleatoria, digamos, ¿no? Muy, muy variable, el costo de calcular la primalidad. Bien, ¿cuál es en el peor caso? ¿Cuál es? Cuando el número es primo, en cuyo caso tengo que llegar a raíz de n. Quiere decir que el costo computacional, la complejidad algorítmica de isPrime, del predicado isPrime, es orden raíz de n. Bueno, un pequeño detalle, esto como curiosidad. Si lo ponemos en ciencias de la computación, lo queremos poner la complejidad algorítmica en función de qué? Del tamaño del dato que estoy pasando. Acá el tamaño del dato, cuando yo paso un dato, un número 1.000.000, ¿qué le tengo que pasar a la computadora? Y un número del orden de 1.000.000, ¿qué le tengo que pasar a la computadora? Bueno, un número que son 6 dígitos, 6 caracteres. Si es un billón, 1.000.000 de millones, ¿cuánto le tengo que pasar? 12 dígitos, ¿no es cierto? O sea que en realidad, en función del número, el dato, la cantidad de datos que tengo que pasar, es orden logaritmo en base 10 de n. En realidad logaritmo de n, ¿no? La cantidad de dígitos necesarios para representar ese dato. Bueno, por lo tanto, el isPrime es orden raíz de n, pero en términos de los dígitos es 10 a la n número de dígitos sobre 2. Quiere decir que este algoritmo, su costo es no polinomial en el número de dígitos, es una potencia del número de dígitos, ¿no es cierto? Es 10 a la número de dígitos sobre 2. Es una potencia, es una exponencial. Mis datos son los dígitos, el tamaño de mi dato son todos los dígitos del número. El costo de ver si es primo o no es exponencial con el número de dígitos. Bien, esto es interesante porque durante mucho tiempo no se sabía si existía un algoritmo polinomial para detectar primalidad. Y esto fue bastante reciente, tendría que buscar. Un famoso paper de unos indios que se llama Prime ISP. Prime ISP.
Búsquenlo, si no, en Wikipedia. Pero estos tipos encontraron un algoritmo, orden, número de dígitos a la 12. En vez de ser exponencial, una potencia alta, muy alta, porque es número de dígitos a la 12, pero fue bastante un caso, un descubrimiento bastante celebrado. Parecía algo que muy difícil de demostrar y se terminó demostrando. Como tipo el teorema de Fermat, vieron también que hubo mucha agitación y finalmente alguien lo demostró. Bueno, esto lo demostraron. Demostraron que era P, que era polinomial. Bien, ahora fíjense, esto es el costo, raíz de n es el costo de calcular uno de los primos. Yo ahora tengo que calcular, tengo que aplicarle este prime a todos los numeritos desde 1 hasta x, ¿se acuerdan? Pi de x era la cantidad de enteros, de primos, desde 1 hasta x. Por eso lo tengo que aplicar a cada uno de ellos. Bueno, cada uno, ¿qué tengo que hacer? La suma desde 2 hasta n de el tiempo que voy a tardar en calcular si es primo o no cada uno de esos n', entre 2 y n. O sea, esta cuentita que está acá. Que fíjense, es una sumatoria, pero bueno, a lo bestia. Si aproximamos el costo por raíz de n, que era una cota, digamos, es como que tengo que integrar raíz de n. Por eso de ahí me sale que el costo de todo esto va a ser n a la 1.5. Bueno, conclusión. Este ejemplo es un lindo ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo un montón de tareas para hacer, cuyo costo computacional es muy variable y, bueno, lo quiero hacer en paralelo. Bien. Por empezar, esta es la versión secuencial. Tengo la función isPrime acá. isPrime que vimos arriba. Eso es auxiliar. Y después acá tenemos la parte que realmente hace el trabajo, ¿no? El main, n igual a 2, primes igual a 0 y chunk 10.000. Voy a ir recorriendo los enteros. Voy a ir calculando cuál de ellos es primo, lo voy acumulando y cada tanto voy reportando el valor de n y la cantidad de primos menor que ese valor de n. Bien, por ejemplo, cuando chunk es 10.000, bueno, la primera línea va a decir hay tantos primos menores que 10.000. La segunda, tantos primos menores que 20.000, y así siguiendo. Va a ir avanzando de 10.000 en 10.000. Acá hay un lazo infinito. Este no corta en ningún momento. Para cortarlo tenés que mandarle con control C, tenés que cortarlo, matarlo, digamos, ¿no? Bien. Ok. Bueno, esa es la versión secuencial. Pensemos la forma más simple de paralelizar esto. Bueno, inicialmente vamos a definir un chunk. Chunk es una palabra, chunk quiere decir un chorizo, una parte de algo. Siempre lo van a ver en todos lados, chunk. Cuando uno tiene un montón de cosas a hacer y lo va dividiendo en pedazos, son chunks. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que, supongamos que tengo 6 procesos, P0 a P5. Bueno, voy a tener una variable chunk que tiene un cierto valor, 10.000, 100.000, algo, después vamos a ver cuánto, pero así. Y entonces, inicialmente, cada proceso va a calcular su chunk. P0 va a calcular el primer chunk, P1 el siguiente, 2, así. Cada uno va a calcular su chunk. Cuando terminan de calcular el chunk, se lo comunican entre ellos. Hacemos un reduce. Y pasamos a la siguiente secuencia de chunks. Tenemos cada uno de estos es un chunk, pero después calculamos
la función pi, la cantidad de primos para size por los primeros size por chunk, y después pasamos a la siguiente size por chunk y así siguiendo, ¿no? Yo, si estoy en el procesador 3, calculo primero este chunk, después calculo este chunk y así siguiendo. Bien, entonces esta sería la versión, esta sería el pseudocódigo. Bien. La idea entonces es que tengo que calcular la cantidad de primos entre 0 y n grande, cerrado abierto, ¿no? Y los voy a ir reportando cada size por chunk. Intermediamente lo voy a ir reportando, ¿eh? Cada uno va a ir procesando chunks y así hasta llegar al n grande. Entonces entro en un lazo infinito y cada uno define su pedacito para chequear, calcula sus primos, después hacemos una reducción y pasamos al siguiente chunk. Entonces arrancamos con first igual a 0 y last igual a first más size por chunk. ¿Eso qué es? Es el rango que vamos a evaluar entre todo el conjunto de procesos en esta etapa, ¿no? ¿Lo ven ahí? Yo voy a evaluar desde first hasta last, que es first más size por chunk. Entonces, first igual a 0, last igual a first más size por chunk. Después, dentro de eso, yo tengo que ver cuál es mi rango. N1, N2 va a ser el rango, cerrado abierto, que mi proceso tiene que procesar. Bueno, ¿cuánto es eso? N1 es first más size por chunk, o sea, si estoy en el 3, es first más 3 chunk. Este punto que está acá. Y el N2 es N1 más chunk. O sea, yo tengo que ir desde N1 hasta N1 hasta N2, que es N1 más chunk. O sea, un total de chunk. Bien, podría ser que el N grande que me pasaron, que es el número total hasta donde tengo que llegar, no sea múltiplo de chunk. Entonces, en ese caso, podría ser que al hacer las cuentas, el N2 me pase del N mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, lo arreglo, ¿no? Le hago un fix. If N2 mayor que N, N2 igual a N. Bien, cuando llegue a esta línea, ya tengo bien definido el rango que tengo que estudiar, desde N1 hasta N2, cerrado o abierto. Bien, entonces acá me calculo eso. Hago un lazo y calculo eso. Eso después vamos a ver. Yo básicamente calculo eso. Una vez que tengo el primes H viene de primes here, o sea, los primes que están en este procesador. Una vez que calcule el primes here, tengo que hacer una reducción para tener todos los primos en todos los procesadores. Y a partir de ahí paso al siguiente conjunto de chunks. O sea, incremento el first en first más size por chunk. Me voy a este siguiente first. Bien, entonces acá tenemos toda el código. Int, la función que define calcula los primos, con rank, con size, chunk 100.000, voy a usar chunks de 100.000. Bueno. Y entonces, bueno, que habíamos hecho la cuenta esta que habíamos hecho acá.
Tengo con rank con size, tengo inicialmente el N1 que es myRank por chunk, y N2 igual a N1 más chunk. Calculo todos los primos en ese intervalo, el intervalo N1, N2. If is prime, incremento el primes here. Cuando salgo de acá, en primes here tengo la cantidad de primos que hay en mi chunk. Le hago una reducción a primes, que es la cantidad total de primos en todo ese conjunto de chunks. Y lo reporto. Ojo que acá pi no tiene nada que ver con pi, ¿no? Con el número pi, es pi de la función pi. Curiosamente se llaman, por coincidencia se llaman igual. Esta pi es una función entera de un número entero, que es la cantidad total de primos menores o iguales a ese entero, ¿no? Bien. Y entonces, él de nuevo, como siempre, el master reporta el valor de pi para ese n. Bueno, si queremos ver esto como visualizar, calcular y después visualizar cuán bien está todo, etcétera, bueno, con el MPI CH viene una librería que se llama MPE. Dentro de esa MPE, que ojo, no forma parte del estándar de MPI. Creo que la E incluso viene de extensión. Son algunas rutinas que ellos consideran, la gente de MPICH considera que son interesantes, importantes, las pone junto con MPICH, pero no forman parte del estándar, ¿no? Entre ellos estas rutinas que son para generar estos gráficos con barritas así que dicen si algún proceso si algo está calculando, esperando, comunicando, etc. Bueno, no vamos a entrar en detalle con todo esto, pero básicamente, a ver, esto también se podría hacer con utilidades propias en forma relativamente fácil, ¿no? Pero, ojo, lo que tiene de bueno a esta implementación en MPE es que es muy, muy eficiente. Si yo estoy midiendo, por ejemplo, estoy midiendo tiempos y haciendo grafiquitos de colores con los tiempos y todo eso, donde estoy procesando una malla de 10 millones, una malla de 10 millones de elementos, de celdas. Cada proceso tiene 1 millón de celdas, y entonces tarda 10 segundos en procesar. Entonces, el tiempo adicional en llamar a esta rutina es despreciable, no importa nada. Pero si estoy estudiando esto a un nivel de granularidad muy fina, es decir, estoy haciendo unas poquitas cuentas y tomando tiempos, estas funciones de MP son súper eficientes, son atómicas, son prácticamente contadísimas operaciones cada vez que las llamo. Lo que hacen típicamente es tener un buffer y cuando llamo a estas rutinas guardan el tiempo en que se produjo ese llamado, etc. Y después se hace el procesamiento, las cuentas y los gráficos, ¿eh? Bien, no vamos entonces a entrar demasiado en detalle con esto. Acá está lo que se llama, fíjense, acá están todas las llamadas a MPE. Cuando uno hace algo así, en lo cual tiene un código que está usando algo, un código que hace algo, y de ese código uno quiere medir cosas, agregarle cosas para tomar tiempo, métricas, etcétera, se dice que lo está instrumentando, ¿no? Es como con la analogía con cuando uno tiene un equipo de laboratorio y quiere medir cosas en ese equipo de laboratorio, no lo instrumenta, le agrega, le enchufa manómetros, termómetros, cosas, lo pincha por todos lados y te queda
un aparato, un dispositivo que es bastante más complejo que el original porque lo instrumentaste, ¿no? Bien. Bien, entonces acá está el código completo. No sé si hay algo para decir acá. No. Bueno, qué sé yo, hay MPE viene con una serie de utilidades. Perdón, MPICH viene con una serie de utilidades para de rutinas para usar ahí, para instrumentar y medir tiempos. A medida que va corriendo va generando todo un montón de cosas. Cuando termina la corrida, guarda todo eso en un archivo que creo que tiene extensión slog, y después hay unas utilidades que te permiten ver esos logs y generar algo como esto que está acá. Bueno, fíjense, acá está corrido ese problema con de los números primos, etcétera, con 12 procesos. Cada línea horizontal, cada línea de barras horizontales es un proceso. Proceso 0, proceso 1, proceso 2, etcétera. Cada uno agarra, acuérdense cómo era, cada uno agarra su chunk, empieza a procesar, y cuando termina de calcular sus primos, hacemos un reduce, una reducción, para tener todos los primos que hay en esa batería de chunks. Bueno, entonces fíjense, a ver, creo que acá hay un zoom de esto. Acá tenemos un zoom, ¿o no? Sí. Bueno, acá tenemos un zoom. Entonces, fíjense, lo primero que vemos entonces es que se largan a procesar los procesadores, y fíjense, por ejemplo, acá, ¿no? En el primer chunk, el proceso 0, por alguna razón, rápidamente pudo calcular sus primalidades, y después, fíjense que está todo rojo, claro, se tuvo que quedar esperando. ¿Por qué? Porque alguno de ellos, uno lento como el 12, por ejemplo, le costó bastante calcular sus primalidades, contar sus primos, y los otros tuvieron que esperar. Estas partecitas rojas que están acá es cuando el procesador verde que está calculando, rojo que está esperando. Uno a esto al rojo lo llamaría tiempo de comunicación. En realidad no es comunicación. Comunicación es cuando realmente yo estoy enviando bits y recibiendo. En este caso lo que es tiempo de sincronización. El proceso 0 terminó de calcular sus primalidades, posteó el broadcast, el reduce, y claro, en realidad se quedó esperando. Tiene que esperar a que los otros, los lentos por la razón que sea, terminen de hacer su trabajo para que recién ahí se produzca la reducción y recién poder seguir. Pero en realidad es tiempo de sincronización. El proceso no está transmitiendo, está esperando en realidad. Bien, fíjense que los procesos ceros, más pequeños, 0, 1, 2, hacen las cosas más rápido, y los otros tardan un poco más. Grosso modo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque se acuerdan que habíamos dicho, los tiempos eran proporcionales a raíz de n. O sea que sobre todo en la primera batería de chunks, el proceso 0 termina muy rápido y está esperando un montón. Acá, además de que hay una diferencia en tiempos de cálculo porque el tiempo de calcular los primos depende mucho de los primos que estoy tratando. Además, los procesadores eran de diferente velocidad, o algunos de ellos estaban corriendo no solo esto, sino otras tareas. Eso lo hice a propósito, digamos, ¿no? Pero sería el equivalente, piensen, sería el equivalente a como que algunos de ellos son más lentos que otros. Por ejemplo, acá, en este caso, ¿cuál sería el más lento de todos?
Bueno, el 1, fíjense el 1. El 1, inicialmente no tanto, pero a partir de acá, por esta zona por acá, ya fíjense que, por ejemplo, cuando hacemos esta batería de chunks, ¿no? No sé si ustedes, si tengo algo para ver. Pero cuando voy a hacer esta batería de chunks, por ejemplo, el 0 prácticamente es uno de los más rápidos, el 0, el 3 es muy rápido, fíjense, enseguida termina, el 12 es muy rápido, los otros van terminando, tardan un poquito más, o sea, la barra verde un poquito más larga, hasta que finalmente el 1 es el más lento de todos y es el que tarda más. Y los otros se tienen que quedar esperando, toda esta zona roja de acá, se tienen que quedar esperando a que el 1 termine. Bueno, eso es ineficiencia, ¿no es cierto? Perdón, eso genera ineficiencia. Acuérdense, la eficiencia de paralización de esto sería la relación entre el área verde y el total. Y fíjense que, bueno, acá, qué sé yo, podemos decir que habrá, no sé, un 10, un 20% de falta de eficiencia, o sea, un 80% de eficiencia. Fíjense que en este caso es muy malo que haya uno de ellos lento. Si tengo varios rápidos, tengo procesadores rápidos y por ahí uno que es lento, ese lento, si no lo uso bien, como en este caso, ese lento hace que todos los otros pierdan tiempo de calcular. Fíjense, acá todavía es más extremo, lo exageré. Le puse más carga al procesador 1, o sea, le puse a hacer otras cosas, con lo cual simula como si el 1 fuera un procesador medio lento. Y entonces fíjense, la zona roja es mucho más grande, probablemente el 50% del total, porque se tienen que quedar esperando al proceso 1. Hay un gran desbalance de carga. Hay algunos de los procesos que terminan muy rápido y otros que terminan muy lento. Acá está lo mismo, pero sacando ese procesador lento que está haciendo otras cosas. Entonces ahí vemos que se recupera mucho el balance, ¿eh? Cada uno hace una cierta cantidad de tareas que al final, cuando se van a sincronizar, todos terminan al mismo tiempo. Está muy bien balanceado. Acá vemos un detalle de las barras estas temporales al arrancar, ¿no? Esto es globalmente, acá estamos, abajo estamos viendo un zoom acá para tiempos pequeños, para los primeros chunks. Y acá vemos, está bien, ahora todos los procesos son iguales, tienen la misma velocidad, pero fíjense, está el problemita de la diferencia de que los procesos más bajos, como el 0, tardan menos porque tienen que chequear primos más pequeños. Tienen que chequear por primalidad números más pequeños, con lo cual tardan menos. Por eso fíjense que acá hay una formita así como tipo, efectivamente, tipo raíz cuadrada, ¿no? O sea, va creciendo hasta saturarse. Bien, entonces para resolver esto, ¿qué es lo mejor? Bueno, lo mejor de estas cosas es siempre hacerlo en forma lo más dinámica posible. ¿Qué quiere decir eso? Va a haber uno de ellos, que es el procesador 0, que va a actuar como servidor, llamémoslo, bueno, máster, servidor, distribuidor de trabajo, etcétera, que no va a calcular y lo que se va a quedar ahí esperando. Y los esclavos lo que van haciendo, le van pidiendo tarea al máster y el máster les devuelve tarea. Y así en forma completamente dinámica. No hay ninguna barrera de sincronización. Y ahí vemos una primera cosa que no nos gusta. Las barreras de sincronización son una fuente de ineficiencia. ¿Por qué? Porque donde hay una barrera,
hay alguien que se tiene que quedar a esperar la barrera, ¿no es cierto? Entonces lo mejor es que no haya barreras. Entonces, en lo que vamos a proponer ahora, tenemos un procesador 0 que actúa como servidor. Los esclavos le mandan al máster el trabajo realizado y este les devuelve el nuevo trabajo a realizar. Es como si vinieran, estuviéramos en una fábrica o en una obra y hubiera uno que es el capataz o el capataz de la obra y los esclavos van en forma completamente asincrónica, o sea, cada uno cuando le corresponde, sin tener ninguna relación con los otros, va al capataz, el capataz le da trabajo, el tipo va, hace su trabajo y apenas termina, vuelve de nuevo, devuelve el resultado de su trabajo y le dan más trabajo para hacer. Mario, este concepto dice, digamos, que en el supermercado la fila única es la más rápida, entonces, para las cajas. Claro, fila, perdón, como dijiste, claro, una fila única en la Fila cual, única, ¿no? claro, más o menos una forma de verlo. Sí, sí, sí. Está bien, está Está- bien, está bien. Bueno, está bueno la analogía. Bien. Entonces, los esclavos van a recibir una tarea a realizar y devuelven su resultado. El resultado, ¿qué va a ser? Va a ser dos numeritos. Uno, la cantidad de enteros que chequearon y la cantidad de primos encontrados. Para eso vamos a hacer un vectorcito stat de longitud 2. En stat de 0 es la cantidad de enteros chequeados y stat de 1 los primos encontrados. Eso es lo que le manda el esclavo cuando terminó de procesar al máster. Y el máster, cuando le manda trabajo, ¿qué tiene que mandarle? Bueno, un solo numerito, el start. ¿Dónde empezar? El esclavo sabe que debe verificar por primalidad chunk enteros a partir de start. O sea, desde start hasta start más chunk. Chunk es un parámetro fijado de antemano, qué sé yo, 10.000, 100.000, lo que sea. Bueno, inicialmente los esclavos mandan un mensaje 00, el stat. O sea, todo arranca con que el server, el master arranca y se queda esperando. Se queda esperando. ¿Qué quiere decir se queda esperando? Postea un receive con MPI en source. Y se queda posteando un receive ¿de qué? De este stat de dos componentes. Los esclavos lo primero que hacen es mandar una especie de mensaje estoy listo, que es, ¿qué es? Es stat, pero con 00. El stat 00 quiere decir estoy listo. Eso se lo mandan al servidor y el servidor les devuelve un start. O sea, un trabajo a realizar, o sea, un start, con lo cual ya le define el rango de entero a chequear. Un momento, ¿eh? Bien. Cuando después todo esto empieza a funcionar, todos los obreros se ponen a trabajar, van recibiendo y devuelven. ¿Cuándo termina esto? Bueno, cuando alguno de ellos se pasa del n, que es el máximo que tenemos que calcular. Cuando el last, cuando el capataz, el master me manda un first, yo calculo el last. Si ese last está pasado el n, quiere decir que ya no tengo que calcular más. Bien, y cuando el máster, cuando se da cuenta que todo termina, bueno, tiene que mantener un contador down, que es un contador de cuántos esclavos ya terminaron.
Porque ¿qué pasa? El master, cuando les manda el start, ya puede chequear si ese start significa una notita diciendo terminá y matate. ¿eh? Entonces él puede mantener un contador down que dice cuántos ya están suicidados. ¿eh? Cuando ese down llegó a size -1, porque del size hay uno que es el master, cuando el contador llegó a size -1, ahí ya el master sabe que están todos terminados. Y ahí se termina todo. Bien, acá hay un dibujito mostrando cómo sería, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos el jefe, el máster, que le va mandando a los workers, bueno, slave, le puse acá, a los slave, le va mandando la tarea a hacer. Entonces acá están los slave, lo primero que hacen es, mandan un mensaje estoy listo, que sería un stat 00, mandan el stat 00 al master, el master recibe alguno de ellos, no tiene por qué, acá está el 0 es el master y el 1 y 2 son los slave. Bueno, acá de pura suerte el 1 fue el que primero, cuyo mensaje ready fue el primero que entró. Entonces el master le manda start 0. El 1 se va a un costadito y se pone a calcular su chunk. Y ahí entra el ready de 2. 2 le manda su ready, stat igual a 00, que es decir, estoy listo. Le manda ready al master y el master le dice compute y le dice voy ahora a calcular a partir de 1000, porque el chunk es 1000, ¿no? Chunk es 1000. Bueno, y así van siguiendo. Ahora el 1, que estaba acá calculando, terminó y viene acá y le manda al máster, le dice, calculé 1000, testé 1000 y de esos 1000, 168 eran primos. Ese es su resultado. Bueno, el máster le dice ok y le dice ahora chequea a partir de 2000. Y así, van mandando y recibiendo. En algún momento, el n mayúscula es 20.000, o sea, esto tiene que terminar en 20.000. Cuando, por ejemplo, acá en algún momento, el procesador 2 le mandó un resultado, procesé 1000 y encontré tantos XX, no sé cuántos primos, el master le manda start 20.000. Cuando el master le manda un start que es mayor a n, es una nota diciéndole suicidate. Entonces el 2 viene acá un costadito y se pega un tiro. Se queda ahí y se va. Bien, fíjense, cuando hacemos el diagrama de barras para esto, ahí fíjense qué lindo que queda, ¿no? Fíjense, por empezar, no hay barrera de sincronización, eso es bueno. Cuando uno ve que no hay, a ver, no es que siempre se pueda hacer, ¿no? Pero si no hay barrera de sincronización, si puedo eliminar barrera de sincronización, es mejor eliminarla. Cuando no hay barreras es el mejor caso. Bien, cada uno va procesando su chunk y cuando termina pide otro y lo devuelve. Fíjense que acá es súper resiliente, se aguanta este algoritmo, cosas muy raras. Fíjense, por ejemplo, el procesador 14, este que está acá, es muy rápido. Fíjense cómo va procesando chunk rápido. Incluso va procesando a veces, mientras el 13 hace un solo chunk, el 14 hace 3 chunks y un pelín. Quiere decir que es mucho más rápido. Y no importa. El algoritmo se adapta porque recibe y manda, recibe y manda, recibe y manda. Acá vemos un zoom, ahí en el cerca para los primeros chunks, por acá esta parte que está acá. Y fíjense
que también se ve bastante bien. Claro, acá ya se empiezan a ver estas fetitas rojitas que son la comunicación. Bueno, ¿dónde está acá? Parece súper bárbaro, ¿no? ¿Dónde está acá la ineficiencia? ¿Dónde hay ineficiencia? Bueno, en este caso no está pintada de rojo, sería la parte negra. Bueno, ¿dónde hay ineficiencia? Bueno, hay ineficiencia por dos efectos. Uno, porque el 0, que es el máster, no procesa. Tengo un máster, tengo un nodo dedicado a solamente administración, pero que no procesa. Bueno, ¿cuán importante es eso? Y depende. Si tengo 4 unidades de procesamiento, perder una es perder el 25% de la capacidad de procesamiento. Si tengo 100 unidades de procesamiento, perder una es el 1%. Después vamos a ver si... Vamos a ver, incluso podría ser que si... Podría ser que necesite más de un servidor de así que se dedique, un máster que se dedica a la administración. Supongamos que tuviera muchísimos, 100.000 unidades de procesamiento. Estoy en una supercomputadora con cientos de miles de unidades de procesamiento. Y tengo uno solo que se dedica a la administración, a llevar la cuenta de los resultados, ir acumulando los resultados y devolviendo la nueva tarea a hacer. Bueno, si tengo muchísimos nodos, podría ser que ese administrador se sobrecargue de trabajo y tarde un pelín, tarde un poco en dar el nuevo trabajo. Bueno, eso es malo y puede ser que me afecte al rendimiento, ¿no? O sea que en ese caso capaz conviene poner varios administradores, varios capataces a administrar el trabajo de los esclavos, de los slaves. Bien, esa es una. Y la otra es esta que está acá. Fíjense, cuando termino de procesar los chunks, bueno, no todos van a terminar al mismo tiempo. Entonces hay que esperar al último slave que procese el último chunk, que en este caso fue el proceso 1. Por ejemplo, acá, el 14 terminó muy rápido de procesar sus chunks y ya ni siquiera llegó a entrar otro, digamos, y acá tuvo que esperar todo este tiempo a que el 1 termine de procesar su chunk. Bien. Bueno, este es el código, este es el pseudocódigo de este ejemplo. Dice, if not my rank, tenemos esta parte es la parte del máster, esta parte es la parte de los esclavos. Veamos el código de los esclavos. Los esclavos, acuérdense, tienen el stat y arrancan levantando la mano y diciéndole rápido al capataz estoy listo, ¿no? Para eso, ¿qué hacen? Ponen el stat todo en 0, stat de 0, 0, stat de 1, 0, acuérdense que el stat tiene dos partes, y lo mandan MPI send a el master. Y después entran en un lazo infinito. En ese lazo infinito, ¿qué hacen? Reciben un start. MPI receive start de quién? De 0, que es el master, ¿no? Reciben un start. Si ese start es mayor o igual que n, quiere decir que en realidad no me mandaron trabajo para hacer, me dieron la orden de autodestruirme, de pegarme un tiro. Entonces, si start es mayor o igual que n, en realidad lo único que tiene que hacer es salir del lazo. Con salir del lazo, acá no está todo el código completo, pero después de ese salir del lazo hay un MPI finalize y termina el main.
la rutina o el menú, lo que sea. Bien, ese es el código del... bueno, si start mayor igual que n, sale. Y ya con lo cual termina, ¿no? Entonces, si no, agarra y dado el start, se calcula el last. Last es start más chunk. Yo siempre tengo que chequear chunk, valores, a partir de start. Bueno, si el last es mayor que n, lo arreglo, ¿se acuerdan? Podría ser que por alguna razón, típicamente si el número de tareas a hacer, el n, no es múltiplo del tamaño del chunk, podría ser que al final quede un chunk que no sea, de tamaño chunk. Acá, ojo, chunk es un concepto y acá el chunk es variable, ¿no? Pero podría ser que haya un choricito de enteros a chequear que no sea de tamaño chunk. Así que bueno, hay que hacer eso. Y entonces, después digo, stat de 0 es ¿se acuerdan de la cantidad de enteros chequeados? Que es last menos start. Típicamente es la variable chunk, que es el parámetro, que yo, 10.000, 100.000. Pero ojo, porque acuérdense, habíamos dicho que podría ser que si no es un múltiplo, yo lo arreglé eso acá, o sea que no estrictamente va a ser chunk. Así que por eso acá le sumo a stat de 0, le pongo last menos start. Esa es efectivamente la cantidad de enteros que chequeé. Y después, stat de 1 igual a 0 y hago un lazo infinito, no lazo infinito, hago un lazo de start hasta last y voy chequeando is prime de n y si el prime me retorna verdadero, incremento stat de 1. Cuando salgo de este lazo ya chequeé mi chunk. Y entonces le mando al master, le digo, ya chequeé mi chunk, le hago un MPI send del stat al 0, al master. Bueno, ese es el código del esclavo. De los esclavos. Ahora vamos a ver el código del master. Bueno, el master mantiene una variable que es el start, a medida que es donde empieza el próximo chunk que tengo que enviar a un esclavo. Inicialmente 0. Checked es la cantidad total de enteros chequeados. Y down, acuérdense, era la cantidad de esclavos que ya están suicidados. Entonces ahora entro en un lazo infinito y acuérdense, esto es el master. Bueno, primero que se pone es postea receive de stat y con el wildcard MPI any source, o sea, de cualquiera. Bien, una vez que se concretó el receive, bueno, ya sabemos que es un esclavo que me mandó tarea y entonces lo acumulo en chequeados. Lo incremento en stat de 0 y primos en stat de 1. Y ahora le tengo que mandar a ese mismo proceso, le tengo que mandar el nuevo start. Entonces digo MPI send ¿a quién? Bueno, como yo usé acá MPI anySource, no sé de quién recibí este mensaje. ¿Dónde está eso guardado? Está guardado en el status. Entonces le tengo que mandar a status.mpi source. Le tengo que mandar el start. ¿Para qué? Estoy diciendo, ahora chequeate chunk enteros a partir de start. Y entonces ahora, if start menor que n, incremento el start. Si el start no era menor que n, ¿qué quiere decir? Que yo le acabo de haber mandado al esclavo un mensaje suicidate. Entonces incremento el down plus plus. Y si ahora el down llegó a size menos 1, quiere decir que todos los esclavos recibieron un mensaje suicidate, por lo tanto están todos suicidados. Entonces ya terminó mi lazo el lazo del master. Y ya acumulé en checked todos los chequeados y en start todos los
perdón, y en cheque todos los chequeados y en primes todos los primos detectados. ¿Eh? Mario, ¿y para qué quiere contar cuántos chequeados hay? Si en realidad va a ser n total, digamos. Porque Debería ser, nunca se está usando ahí. debería, sí, debería ser el N total. Es como una especie de Ah, un double check, verificación. digamos. Sí, lo que pasa es que además, si lo vamos reportando en forma dinámica, esto sería para chequear todo, de cero hasta N, pero si además, suponete que le pongo 100 millones, capaz que quiero ir viendo cada 1 millón cuántos, cómo va la cosa, cuántos hasta ahí, cuántos acumulados hay, cuántos chequeados y cuántos primos detectados. Entonces ahí me sirve el cheque. Ah, está. ¿Tá? Claro, porque era un while true, digamos, por eso no entendía. Si era un for ahí, capaz que tenía más Sí. sentido. Está. O sea, acá podría haber un reporte por acá intermedio. ¿Eh? Bueno, pero sí es verdad, es correcto. En principio, la verdad es que no haría falta, porque después de salir de ahí, yo debería hacer un assert de que ese del checket sea N. Bueno, y ahí está ahí está después está todo el código completo, instrumentado con MPE, y bueno, terminamos acá. Yo después, ahora dentro de un rato, les mando bien lo de las guías que dijimos, el estado de las guías, o sea, en qué tienen que hacer concretamente y cuándo entregarlo. ¿Estamos? ¿Alguna consulta o algo? Bueno, si no, ya saben, escriben por la lista. ¿Mm? Una consulta rápida, Y Mario. sí, Los reduce que usaste ahí, guardan, vos tenés la variable resultante, está almacenada en todos los procesos. O sea, vos eh, tenés un reduce que es sender, dirección digamos, de envío y dirección de recepción. Y eso lo ejecutan todos, ¿verdad? Cada uno con su dirección de envío y perdón, los receipts dijiste vos, los receipts. los ¿A reduce. a qué te referís con reviews? Por ejemplo, la suma, el MPI Ah, reduce con suma. reduce, ok, está bien, no te escuchaba bien. Los reduce, sí, decime. Eso almacenan, el resultado se almacena en todos los procesos o la memoria, digamos, es independiente la dirección de memoria debería ser la misma para Eh, todos y van cargando ahí en un lugar de memoria. Ojo, en esta versión que es dinámica no hay reduce, porque fíjate que cada uno va mandando y recibiendo, ¿no? No, sí, en el anterior, en realidad me En el quedó anterior, de ok, ok, principio. ok. Por eso, en el anterior, ¿cómo me decís a ver en el anterior? El Este reduce tiene, anterior, no me acuerdo si era reduce o all reduce, probablemente es reduce porque lo único que hace falta, vamos para arriba acá, reduce, sí, es reduce. Por lo tanto, el valor de primes queda correcto solamente en el master. Los otros, la variable está declarada, existe y todo, pero su valor es nada que ver. ¿Está? ok. O sea, Se todos mandan al podría, master. todos mandan al master. En el master se juntan todos los primes here de todas de todos los procesos. Fíjate que creo, ojo, que si esto fuera un arreglo grande, por ejemplo, y vos haces un reduce hacia este primes, en realidad solamente en el master tenés que pasarle realmente un puntero. En los otros puedes pasarle puntero nulo, porque puedes no tenerlo alocado, ¿tá? Porque no se usa. ¿Se entiende? Puedes pasarle un Claro, null. la escritura no Puedes se pasarle usa en null ahí. nosotros. Claro. Mira, ahora no me acuerdo, pero te diría que casi seguro. Podés probarlo y vas a ver. Normalmente uno
eso lo tiene declarado. En este caso, que es una variable, lo tenés declarado en todos. Pero ahí, por ejemplo, le podrías poner un null. O sea, Ok, en perfecto. algunos procesos, algunas buffers no tienen sentido. En ese caso, hay que mirar bien la documentación, pero creo que es null. Vamos a curiosidad, vamos a buscar para que vean también. Ah, espera, no estoy compartiendo, dejé de compartir. Ah, yo estaba hablando y no estaba compartiendo. Eh, Esta es la página man, ¿se acuerdan? Man page. Eh, bueno, esta es medio escueta la documentación esta, pero después la voy a buscar, según en algún lugar dice. Bueno, bueno, después lo busco, pensé que iba a estar ahí. Pero en muchas dice, este buffer no es necesario y le podés pasar null, etcétera. A ver, ajá. Acá está, ¿ves? This parameter is significant only at the root process. Yo creo que en el otro le puedes pasar cualquier verdura. O sea, o le puedes pasar el null directamente o un puntero a un buffer que en realidad no lo va a usar. Así que Claro, no va a escribir nada ahí, solo va a no escribir va a en el escribir root. nada ahí, así que le puede pasar cualquier verdura y no va a pasar nada. Yo voy a tomar todos los adreses de los otros y escribir el resultado que Sí, uno le diga en el root. el send buffer sí es el que acá se usan todos. Y en el broadcast al revés. El de envío es solamente relevante en el que envía. En los otros puede pasar null. Bien. Igual eso es una dirección de memoria, o sea, no tiene que ver con el proceso, sino que es un lugar en la memoria. O sea, el Es un proceso lugar es en la memoria. el que tiene el puntero y sabe dónde está, pero no es que está asociado al proceso, sino a un lugar de memoria. Sí, es una O sea, dirección en la memoria. yo podría mandar un broadcast y que todos tengan el mismo lugar en memoria y poner cosas distintas ahí. No sé si sería medio raro, pero No te entendí. Pero ojo que son procesos que en principio viven viven en memorias diferentes, no es memoria compartida, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Cada, cada uno tiene su procesador y su cada memoria. proceso, claro. Que ojo, porque ahí hay otro lío, que podemos tener un nodo, como los nodos que tenemos nosotros, que tienen 20 núcleos, que comparten la misma memoria. Pero en el momento de arrancar, cada proceso tiene su pedazo de memoria asignado, que no son overlapping. Un proceso no puede ver el pedazo de memoria de otro proceso. Típicamente cuando te da un error de memoria, un segmentation violation, algo así, porque justamente estás queriendo acceder a un byte en otro proceso. Bien, ¿Estamos? perfecto. Sí, no sabía eso. No, perfecto. Bueno, Bueno, joya, gracias. bueno, gente, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, no, hombre. Chao, chao. Chao, gracias. Nos vemos.